y le damos la bienvenida a Santiago Nieto Castillo, a quien hemos invitado aquí a los periodistas en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Santiago Nieto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Fíjate que, doctor Castillo, Nieto Castillo, habíamos querido platicar con usted porque son varios temas que le incumben, pues, por haber sido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno de ellos tiene que ver, pues, con este criterio establecido en la Suprema Corte para, pues, comenzar a desbloquear cuentas, como ocurrió en fechas recientes con la esposa de Genaro García Luna y con el mano derecha de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Y es importante que la ciudadanía conozca qué fue lo que pasó. Perdón, ahora sí, que conozca qué fue lo que pasó y por qué, cómo se origina este criterio de la Corte que tiene que ver con quien fue director del CISEN, Procurador General de la República, ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Así es que, muchas gracias, doctor, esta tarde. No, claro que sí. Este asunto viene, a ver, quisiera plantearlo así. México constituye su UIF para cumplir estándares internacionales en el año 2004. Durante todo el sexenio de Calderón no existe la facultad para congelar cuentas, esto porque además no hay un interés real en combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada. Y pasamos a la administración de Peña Nieto, donde se aprueba una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y esa reforma permite sí el congelamiento de cuentas. Para 2014, 2015 vienen toda una serie de congelamientos, 2016, 2017, y Medina Mora, cuando le toca resolver los asuntos, plantea que la facultad es constitucional. Cabe señalar que en ese momento la UIF era utilizada como un mecanismo de extorsión de ciertos despachos vinculados al exconsejero jurídico de la presidencia en la época de Peña Nieto, Humberto Castillejos, y por tanto era un mecanismo como para poder ver quién tenía mucho flujo de recursos, etcétera, y después les arreglaban los problemas en la UIF. Cuando se perfila el triunfo del presidente López Obrador, Medina Mora va cambiando de criterio y en 2018 se emite una jurisprudencia que señala que la medida, que es una medida cautelar de congelamiento de cuentas, es constitucional sí y solo si viene una solicitud de carácter internacional por parte de cualquier instancia extranjera o multinacional. Esto empieza a problematizar la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera ya para el gobierno de la administración del presidente López Obrador. Y esa jurisprudencia, la verdad es que empezó a permitir que los órganos jurisdiccionales ponderaran. ¿Qué ponderaban? Pues por un lado, la economía nacional. Por otro lado, pues, que no hubiera flujo de recursos de operaciones ilícitas, la propia economía nacional, el sistema financiero. Y esto motiva, cuando viene la guerra contra el huachicol por parte del presidente López Obrador, que la Suprema Corte busque cambiar el criterio. Particularmente hay una empresa, Hidrocina, que promueve un juicio de amparo, se le concede la suspensión y entonces fortalecen ya esto en 2019, en mayo de 2019, fortalecen la posición para perjudicarle a la UIF el desarrollo de sus funciones y se emite otra tesis de jurisprudencia sobre la suspensión provisional diciendo que para su otorgamiento, cuando el acto reclamado sea un bloqueo de cuentas, deberá tomarse no solamente en consideración de que se trate de una solicitud de una instancia internacional, sino también que la haya formulado la autoridad extranjera,
que se haya formulado que la autoridad que ha hecho la solicitud tenga la facultad de congelar las cuentas en su país de origen, lo cual muchas veces no ocurre así porque no todas las WIF del mundo tienen la facultad de denunciar o de congelar cuentas. Por poner un ejemplo, Estados Unidos ni denuncia, la FinCEN en Estados Unidos ni denuncia ni congela cuentas. En ese sentido, la WIF mexicana tiene muchas más herramientas que FinCEN. Que se solicitara por escrito que la petición del congelamiento de cuentas y que esto esté fundamentado en un acuerdo internacional. ¿Qué implicaba esto? Que no solamente estaban pidiendo, se plantearon 4 requisitos adicionales por parte de Medina Mora para hacer cada vez más complejo el modelo. ¿Y dónde están los despachos? Que, digamos, antes jugaban en el juego de la extorsión. En este momento, los despachos de Humberto Castillejos lo que hicieron es promover amparos, conseguir las suspensiones por parte de los jueces y, bueno, por supuesto, tanto en la actual administración como en la anterior de la UIF, cuando venía una suspensión provisional, planteábamos una queja, cuando venía la suspensión definitiva nos íbamos a revisión, si les conseguían el amparo nos íbamos a revisión, pero fueron los casos paradigmáticos, por ejemplo, Hidrocina, por ejemplo, por el tema de Huachicol, por ejemplo, el caso de Kamel Nasif, en donde los jueces federales mexicanos empezaron a conceder los amparos y el asunto llegó a la Suprema Corte nuevamente, a la segunda sala, que vuelve a emitir la jurisprudencia a la que ya me referí. Entonces tenemos 2 jurisprudencias que operan en contra de los estándares internacionales, pues particularmente de Gafi, las recomendaciones número 4 y 38 de Gafi, que obligan a que exista decomiso y congelamiento de cuentas en sede nacional y en sede internacional. Y también pues afectaron la operación. Casualmente, los casos en donde se conceden estas suspensiones o al final el juicio de amparo son casos que son prácticamente emitidos por los mismos jueces de distrito. El juez de octavo, por ejemplo, en Reynosa, que también le concedió una serie de amparos a Cabeza de Vaca. El más reciente, una cosa realmente espeluznante, a mí me da un tema de que habría que plantear una responsabilidad en contra de dicho juzgador. Y bueno, por supuesto, pero los casos en donde les conceden la suspensión son los casos ejemplificativos. Es Cárdenas Palomino, y es la esposa de García Luna, y es Cabeza de Vaca, y es, digamos, todos los aspectos donde la 4T, el gobierno del presidente López Obrador, ha estado combatiendo directamente la corrupción, se convierten en los espacios preferidos por parte de los jueces para otorgar estas suspensiones. Ahora, ¿qué se planteó en su momento ante la Suprema Corte? Pues la posibilidad de que ejercieran la facultad de atracción y revisaran el criterio, pero la mayoría de los ministros no estuvo a favor de esa posición. ¿Qué puede hacerse? Pues reformarse la ley para poder establecer un procedimiento, que es algo que la Corte ha dicho que no existe, y sobre todo una temporalidad en el plazo para el congelamiento de cuentas. Pero esto no tiene que ver con la actuación de la unidad, ni en la actual administración ni en la anterior, sino se trata de un criterio que Medina Mora estableció para beneficiar a un grupo de despachos con los que tenía relación, por algo muy sencillo. Todos esos despachos, todos trabajaron con él en algún momento cuando fue procurador, cuando fue ministro, y bueno, su postura era muy clara. A mí lo que me parece más vergonzoso de Medina Mora es, uno, el cambio de criterio. Con Peña Nieto dijo que era constitucional y con López Obrador dice que es inconstitucional. Y 2, el hecho de que incumplas estándares internacionales que sabes que cuando nos recalifiquen las recomendaciones 4 y 38 de Gafi pueden venir en sentido negativo, puede bajar la calificación de México y eso impacta en inversión extranjera, en credibilidad del país, el sistema financiero, y me parece que no podemos estar por un lado generando, como ha hecho esta administración, y ustedes se referían a eso hace un momento, inversión extranjera directa, generación de fuentes de empleo o mantener el peso con una imagen fortalecida, porque como todos recordamos, bueno, yo desde que tengo uso de razón, cada sexenio el peso mexicano se iba devaluando y este es el primer sexenio donde hay una recuperación de la apreciación de la moneda al convertirse la moneda mexicana en una moneda marco a nivel global. Nos puede afectar, y eso me parece un cinismo, una falta de patriotismo,
que quitemos los temas de naturaleza política. Aquí hay un asunto pues, de que puede afectar a la credibilidad de México, y eso creo que es algo que a Medina Mora le ha salido barato. Es decir, con la cantidad de decisiones que se han dado en casos emblemáticos, podríamos decir, o eso es lo que usted observa, Santiago Nieto, que cierto grupo de jueces, de juzgadores, magistrados, ministros, están tomando determinaciones políticas directamente para afectar los casos emblemáticos del presidente López Obrador. Bueno, a ver, yo me refiero al caso del juzgado 8 de Reynosa. Hace un análisis para revocar una orden de aprehensión, hace un análisis no de la orden de aprehensión, sino de otros elementos que están en el expediente de la Fiscalía General de la República, cuando eso es en general una aberración, es un exceso en la protección de los derechos del señor Cabeza de Vaca. Yo no sé si haya corrupción política. Miento, no sé si haya corrupción económica. Eso también se puede averiguar vía la Unidad de Inteligencia Financiera, evidentemente, o el Servicio de Administración Tributaria, o las UIF o el sistema ECMOT a nivel global, pero de que hay una corrupción política, eso es innegable. O sea, la posición de este juez Faustino es una posición de cómo se le cede todo a Cabeza de Vaca en el congelamiento de cuentas, en las órdenes de aprehensión, en el procedimiento ante la Cámara de Diputadas y Diputados, ante la sección instructora, con el afán de favorecerlo. Recientemente el diputado Hamlet había planteado que hubiera una rotación, una readscripción de los jueces y magistrados federales cada 5 años. Yo creo que tiene toda la razón, porque lo que sucede es que se van enquistando con grupos de poder. Yo recuerdo un caso también al inicio de la administración del presidente López Obrador, que tenía que ver con un magistrado federal en Jalisco, que tenía 76 millones de pesos en sus cuentas que no podía comprobar, y él concedía los amparos a gente del cártel Jalisco. ¿Qué implica esto? Pues por supuesto que hay corrupción judicial de magistrados federales, y hay una connotación política en muchos de los asuntos que son asuntos que generan dudas. Yo no voy a satanizar al Poder Judicial de la Federación en su conjunto. Hay gente muy honorable, hay consejeros de la Judicatura que son inigualables, como el maestro Bernardo Batis, por ejemplo, pero sí hay que pensar en que hay decisiones que se encuentran motivadas con un sesgo político. Pues eso es innegable, ¿no? El Poder Judicial es un poder, por supuesto es un poder en el ámbito de la interpretación de la ley, pero ojo, la interpretación de la ley puede hacerse en un sentido de restringir derechos o en un sentido de maximizarlos, en un sentido de proteger a personas y en un sentido de personajes públicos como Cabeza de Vaca, como García Luna, como Cristina, la esposa, cuando pues, hay pruebas suficientes de que hubo un proceso de enriquecimiento ilícito durante por lo menos el análisis de las dos últimas administraciones, con Calderón y con Peña Nieto. En el caso pasamos de Medina Mora y el criterio jurídico para descongelamiento de cuentas que beneficia a una facción que perjudica al país, a un tema también que tiene que ver con el Poder Judicial y que tiene que ver también con la impunidad. Tú ya lo has mencionado, doctor, el caso del juez Faustino Gutiérrez Pérez, que apenas al día de antier, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas dijo que en 12 asuntos relacionados con corrupción y delitos financieros del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus familiares, excolaboradores, socios o allegados, ha ordenado que en al menos 11 ocasiones se levanten bloqueos, se suspenda la inmovilización de recursos, el embargo y el aseguramiento de cuentas
así como que se les borre de la lista de personas con operaciones bloqueadas y movimientos restringidos. Ya el caso de este juez, con tal cantidad de asuntos bajo sospecha, además de constituir corrupción política, pues debería estar siendo investigado pues por quien corresponde, para empezar, el Consejo de la Judicatura Federal. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada, doctor Santiago Nieto Castillo? Bueno, ahí primero, sí, regresando al tema del juez, del juzgador Faustino en Reynosa, creo que el tema es muy claro en cuanto a las deficiencias de las tenía que analizar una orden de aprehensión que estaba relacionada con un tema pues vinculado con la compra de un departamento en la Ciudad de México. Era un departamento que costó 14.3 millones, que termina vendiéndolo en 42. Dos empresas fachada le dan recursos a una SOFOM, la SOFOM le presta el dinero a él, lo presta entre comillas, se compra el departamento y después otras empresas fachadas con la que también tiene relación financiera, él y sus socios terminan comprando. Yo creo que fue una compra simulada en realidad, la de ese departamento. Pero esa era la orden de aprehensión. Y lo que hace el juzgador es analizar los esquemas que fueron presentados en la Cámara de Diputados y Diputadas, a pesar de que en ningún momento ese fue el análisis que se desarrollara por el juez de control al liberar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque la carpeta todavía se encuentra en la Fiscalía General de la República. Hay 2 carpetas en la Fiscalía General de la República, hay 3 carpetas en la Fiscalía de Tamaulipas, y lo que hace este juez es buscar exonerarlo de todo lo que se ventiló en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando el análisis debió haber sido exclusivamente en el tema de la orden de aprehensión que estaban combatiendo. Ahora, ¿por qué no fue Cabeza de Vaca candidato a senador por Tamaulipas en esta ocasión? Simple y sencillamente porque era prófugo de la justicia, sus derechos políticos electorales se encontraban suspendidos por tener esa orden de aprehensión. Hoy logró que se revocara la orden, pero esto es en perjuicio de todo el sistema de procuración y de impartición de justicia. Y el tema lo dice el Congreso de Tamaulipas, 11 casos. Yo tengo presentes los casos de los descongelamientos de cuentas que tienen que ver con esto, con esa decisión de Medina Mora, y que, bueno, se trata de una decisión que pone en muy mal estado a la salvaguarda de la seguridad pública y la seguridad nacional como objetivos del sistema jurídico. Es un desconocimiento de las normas de carácter internacional, no toma en cuenta las recomendaciones, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, la Convención de Palermo, y no toma en cuenta, por supuesto, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional o las recomendaciones de la OCDE. ¿Y por qué no suceden las sanciones? Hay que ver cómo se integra el Consejo de la Judicatura Federal. Son 7 personas, la presidenta de la Suprema Corte, que de manera automática se convierte en presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y 3 magistrados, generalmente son magistrados, aunque la ley podría permitir a los jueces, pero 3 magistrados y magistradas designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 integrantes que son designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. ¿Qué sucede? En este momento hay 6 personas, porque hay una vacante del Senado de la República todavía pendiente de designarse, y en este momento, digamos que Verónica de Gives, la consejera, y el consejero, el maestro Bernardo Batis, son los únicos consejeros externos. Los otros 4 consejeros son internos del Poder Judicial, y generalmente lo que sucede en este tipo de instancias es que la visión endogámica, hegemónica, es la que prevalece. ¿Qué puede hacerse? Yo creo que si se cambia la integración y que en vez de ser 4 internos sean 3 internos y 4 externos, creo que eso podría ayudarnos a que hubiera un mayor número de sanciones y de revisión de los criterios. El Consejo de la Judicatura no puede revisar los criterios de los órganos jurisdiccionales, pero si estamos en presencia de un error judicial o de dolo, como en este caso que acabamos de mencionar de Cabeza de Vaca, estamos en presencia de algo que no tiene que ver con un criterio judicial, sino más bien con una interpretación contra ley. O sea, la ley dice una cosa y se interpreta una cosa completamente distinta para beneficiar a un grupo político. Insisto, yo no puedo generalizar,
la actuación del Poder Judicial de la Federación. Creo que estuve 10 años colaborando, me tuve la fortuna en algún momento ser magistrado electoral federal, y hay gente muy, muy decente, muy trabajadora, pero también hay gente que tiene una estrategia política, una filia política y fobias políticas muy claras que los manifiestan en sus resoluciones. Yo creo que sí habría que investigar. Eso se hacía, en algún momento se hizo con el ministro Saldívar, investigar por parte de la unidad los flujos financieros de jueces y magistrados, y surgían cosas, por decirlo menos, interesantes, hasta incluso de los secretarios de estudio y cuenta. Yo creo que esa práctica habría que retomarla, pero el problema que tenemos es un problema de diseño constitucional. Fue creado el Consejo de la Judicatura mayoritariamente con personas del Poder Judicial que tienden, en todos los modelos de Consejo de la Judicatura que repiten este esquema, tienden a lo mismo, a proteger a las personas integrantes del poder. Por eso hay modelos como el de Perú que tratan de traer gente de las barras, de los colegios de abogados, hay gente que vienen de las universidades. España incluso son designados por los grupos, por los partidos políticos, y esto permite sobre todo oxigenar y que pueda haber distintas identidades ideológicas del Poder Judicial. Los españoles tenían pues, hace unos años los JD, que eran los jueces por la democracia más cercanos a la izquierda, y los APM, que eran los cercanos al PP, a la derecha, y tenían estas cosmovisiones que se valen. En México, pues en realidad, hasta este momento estamos discutiendo con la presencia de ministros que tienen una tendencia de izquierda y, digamos, otro grupo que son mucho más formalistas, y porque queremos verlo desde algún punto de vista. Pero yo creo que es un tema de diseño constitucional. Eso creo que es algo que se tiene que cambiar, y entre otras cosas que yo haría es que el Consejo de la Judicatura tuviera mayor control sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en este momento son 3 magistrados integrantes y 2 consejeros, y bueno, eso hace que los magistrados integrantes del electoral sean los que lleven la voz cantante y los que terminen aprobando todo, y la presencia de los consejeros sea más bien de carácter simbólica. Hablamos de 2 personajes aquí, Humberto Castillejo Cervantes y de el mismo Eduardo Medina Mora, y planteábamos hace un minuto en la conversación la sospecha de que estos personajes pues estaban utilizando mecanismos, básicamente el poder, para extorsionar a ciertos grupos, utilizar la UIF para congelar ciertas cuentas y luego ellos proponerse para liberarlas, etcétera. Pero, doctor, lo que me llama la atención es que, ubicando los nombres, no exista la posibilidad de meterlos a la cárcel, de investigarlos, de meterlos a la cárcel. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿En qué estamos fallando? Yo creo que es uno de los temas pendientes, tiene que ver con Pandora Papers. Recordemos que ha habido 3 escándalos internacionales vinculados con flujo de recursos: el de Panama Papers, el Paradise Papers y finalmente el último, Pandora Papers. Y es interesante ver que en Pandora Papers aparecen, entre otras personas, el ex titular de la UIF, Alberto Basbás, que es una de las personas que formaban parte de este grupo. También aparece un personaje como el propio hermano de Basbás, y en general muchas personas vinculadas al peñanietismo y al calderonismo, como esquemas de retiros de recursos de México hacia paraísos offshore, que es de lo que se trataba finalmente Pandora Papers. Es decir, a mí me parece terrible que al final del día un titular o extitular de la UIF de México esté metido en un esquema en donde se transfirieron recursos a paraísos fiscales fuera de la República Mexicana, con su patrimonio. Y esto me recuerda a uno de los argumentos de cabeza de vaca. El juez Faustino señala que la transferencia internacional no es ilícita en sí. Pues no es ilícita en sí. El problema es, el delito es operaciones con recursos de procedencia ilícita. El problema, lo que se tiene que acreditar es de dónde vino el recurso, no si se hizo una transferencia internacional o no. Eso me parece de primer curso de delitos en particular, debió de haber aprendido eso. Pero ahí es cuando uno ve que la componenda
la relación personal y la falta de readscripciones sí son una problemática dentro del Poder Judicial de la Federación, y es algo que en Hidalgo estamos peleando con jueces que frente a fraudes de personajes vinculados a Murillo Karam, por ejemplo, por 100 millones de pesos, les fijan una cuantía de 4,500 pesos. Eso es ridículo. Es algo absolutamente desproporcional tener una cuantía de 4,500 para garantizar un juicio de amparo, cuando estamos hablando de fraudes de 109 millones. Y lo que hace desconfiar de estas decisiones judiciales es que ¿por qué siempre benefician a personajes? Vuelvo a lo mismo, Cárdenas Palomino, García Luna, Cabeza de Vaca, Murillo Karam, vinculados con esos dos sexenios de la historia de nuestro país. No, más sexenios, bueno, sí, porque claro. no hay que olvidar que cuando fue procurador de Felipe Calderón Medina Mora, su coordinador de asesores era Humberto Castillejos, sí, quien fue el consejero jurídico del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien propuso como ministro de la Corte a Medina Mora, y que el Humberto Castillejos es cuñado de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, si esto no viene ni siquiera de Peña, sino desde Felipe Calderón, y no hay que olvidar aquel dato de cómo asesinaron en 2008. En 2008 fue asesinado el abogado Castillejos, padre de Humberto Castillejos, quien era el suegro de Luis Cárdenas Palomino, quien era mano derecha de Genaro García Luna. Si uno observa todos estos nexos políticos, económicos y hasta familiares, quizá la explicación de por qué la impunidad prevalece tenga que ver con eso. Sí, bueno, Medina Mora era compadre de Enrique Peña Nieto, entonces pues, Enrique Peña Nieto estaba proponiendo a su compadre para que sea ministro de la Corte, lo cual pues en buen español se llama nepotismo y en buen español es corrupción. Y bueno, y también mediante, también el gobierno de Vicente Fox empezaban a encontrar una serie de temas bastante irregulares. Por eso se ha planteado lo de la Comisión de la Verdad. Hay cosas que ya están prescritas de Calderón, hay cosas que ya están prescritas de Vicente Fox, inclusive hacia atrás, Carlos Salinas, pero creo que sería importante poder revisar, por ejemplo, cómo se perdieron los excedentes petroleros en la época de Vicente Fox, cómo se generaron estas ciudades de dormitorio con casas pues realmente que no tenían no se trataba de viviendas dignas, que lo que generó que hubiera, digamos, una explosión demográfica y hacinamiento en esas casas, y que al final del día terminó generando temas o redes de violencia. Uno de los delitos que más se cometen en el nivel de fuero común en la República Mexicana es precisamente violencia familiar, y tiene que ver también con malas decisiones de carácter administrativo, urbanístico, que provienen de la época de Vicente Fox. El tema de Calderón, o sea, creo que es claro los flujos de recursos hacia, por ejemplo, la infraestructura carretera, en donde pues, los sobreprecios fueron una constante. Por supuesto, la guerra contra el narcotráfico, no solamente con los resultados que tuvimos, sino este mal enfoque. Nunca atacaron la corrupción política, nunca atacaron la corrupción judicial o ministerial que les daba soporte a los grupos jurídicos, a los subgrupos criminales, nunca atacaron las estructuras financieras de los grupos delictivos, se dedicaron a combatir al sicariato y a algunos líderes. Ahora sabemos que al cártel de Sinaloa no, pero digamos a otros grupos. Y toda la contratación de García Luna, cómo fue utilizado estos 2.600 millones que hemos hablado de Numba, con los 32 millones que se han hablado de la contratación con el gobierno de la Ciudad de México en la época de Mancera. Es decir, tenemos una serie de datos que apuntan a cantidades realmente exorbitantes y que tenían que ver con el nivel de corrupción
al que llegamos durante esas administraciones. Entonces, yo creo que si queremos realmente combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad, cualquier cosa, ¿no? Estamos en la semana, estamos en días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Si se quiere combatir los temas vinculados con los delitos que se cometen contra las mujeres, la mejor forma de hacerlo es combatir la impunidad. Caray, pues doctor Santiago Nieto Castillo, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas. Gracias nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo a ambos y estamos aquí como siempre. Muchísimas gracias doctor. Hasta luego.